Bueno, buenos días. La presentación que tengo preparada es, es el vehículo eléctrico en el transporte por carretera. La idea fundamental es transmitir que se puede electrificar el transporte por carretera porque es un sector que puede ser fácil electrificar. Así como otros pueden ser más complicados, consideramos que el transporte concretamente por carretera sí que es factible a día de hoy. Entonces, os presento algunos datos, espero no marearos mucho con grandes cifras, pero bueno, lo que sí quería decir que el número de vehículos que tenemos actualmente pues es elevado desde mi punto de vista, ¿no? Podemos decir que tenemos 560 vehículos por cada 1000 habitantes. Hablamos de cifras de 286 millones que tenéis ahí en la Unión Europea, 30,7 millones en España, de los cuales el 87%, estamos hablando de la mayoría, son particulares. Entonces, claro, eso condiciona un poco el sector transporte y los problemas que tiene, ¿no? Bueno, lejos de crecer, siguen creciendo, o sea que por problemas de trabajo yo creo que en este sector no vamos a tener, porque para bien o para mal, esto sigue aumentando, ¿no? La producción de vehículos eléctricos. Bueno, vehículos en general, perdón. Eléctricos vamos a verlo. Bueno, he cogido la fuente esta de ACEA, en 2025, en febrero, pues tenéis un poco el cuadro, un poco es hasta febrero, este año 2025, pero bueno, nos podemos hacer una idea que esto es el de distribución. Nos gusta o no, esta es los vehículos híbridos, solo híbridos, con el 35%, los de gasolina, los eléctricos serían el 15%, los de diésel, los híbridos enchufables, sí, podríamos el 22% de la media europea, podemos quedarnos con ese dato más o menos. Luego los incrementos, pues sí que es cierto que bueno, tenemos incrementos en los coches eléctricos y que hay un decrecimiento en los de gasolina, diésel y también hay un incremento en híbridos. Digo, para hacernos esa foto, cómo estamos y por dónde parece que va evolucionando el sector, ¿no? Os he puesto también, bueno, pues en vehículos por carretera, también los autobuses, pues también creo que son interesantes también, ¿no? Sobre todo en los núcleos urbanos, los largos desplazamientos. Pues bueno, también hay un incremento de lo que podrían ser vehículos con baterías, ¿no? Y ahí veis un poco la tendencia, también yo creo que es interesante, ¿no? Está claro que el porcentaje actualmente pues no es muy alto, pero bueno, la tendencia es que se va incrementando, ¿no? Yo creo que la gráfica del coche eléctrico, los electrificados y frente a estos dos marca una tendencia, ¿no? En España, en el 2024, las cifras que tenemos son estas. En 2024, estos son los datos. El tanto por ciento del total, pues bajos, 5,7, 5,7, el 11%. En Europa podemos estar en el 20%, estamos un poco a la cola. Lo que sí interesa el dato, pues este de los 600.000 vehículos electrificados, yo lo llamo entre comillas porque para mí los electrificados serían los eléctricos 100%, pero también cuentan los híbridos enchufables que también, bueno, pues tienen esa batería y tienen esa capacidad de poder mover el vehículo durante una distancia considerable en modo eléctrico, ¿no? El objetivo, 5,5 millones en el 2030. Parece complicado, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Desde el punto de vista de puntos de recarga, estos serían también los datos. Siempre se oye que son pocos, que no hay suficientes. Bueno, yo con estos datos, a todos nos gustaría que hubiera más, que tuviéramos más vehículos, pero bueno, los porcentajes en España son de 15:1, 15 vehículos por un punto de recarga. La utilización media es bastante baja. En Europa no está mejor que nosotros, la media. Hay países que obviamente están mucho mejor que nosotros, pero la media está 23,1. El objetivo es 31. Otro dato también que se puede obtener con este magazine de datos. Este dato de aquí, yo estaba apuntando, este dato también me parece interesante. El consumo de electricidad de movilidad, con los coches que tenemos ahora, electrificados con los dos, consumen 760 gigavatios hora, eso es mucho poco, bueno, pues el 0,3% de la demanda nacional. Y de todo este dato, fijaos que solo en carga pública se utiliza esta energía, 131, una séptima parte más o menos, así, algo menos. O sea que decimos que sí que hace falta muchos cargadores, pero la mayoría de los coches se recargan a nivel particular, ¿no? Y sí que es necesario porque los grandes desplazamientos necesitamos puntos de recarga y queremos más puntos de recarga y son necesarios más puntos de recarga. Pero bueno, los datos ahora son los que son. Bueno, respecto al sistema eléctrico, otra cosa que se dice, bueno, si será suficiente, tenemos suficiente energía para si todos los vehículos pasan a ser eléctricos, ojalá,
pero por desgracia tenemos 600.000 y no sé si llegaremos a 5 millones, y tenemos en España 30 millones, o sea que para cambiar todo eso hace falta mucho tiempo, ¿no? Pero en el caso hay previsiones, y estos son los datos, ¿no? En España pues consumiría el 8,2% de electricidad. Los centros de datos que se planean instalar van a tener un consumo mayor. Esto sería para electrificar 30 millones de vehículos. Entonces, bueno, yo creo, y la media europea, pues bueno, pues tampoco es exagerado, ¿no? Quiero decir, un poco por desmitificar el tema este, ¿no? de las necesidades de energía eléctrica para los coches eléctricos. Bueno, voy un poquito rápido porque son muchas cifras y me gustaría dar tiempo a los compañeros. La idea mía era también hacer una pequeña presentación, pero bueno, ya al final salen muchos datos. Bueno, ¿qué remarcaría de esta transparencia? Bueno, pues que al final el transporte es uno de los sectores que más consumo de combustibles fósiles tiene. En otros sectores también, y eso supone una carga económica para el país, además de otras cargas económicas desde el punto de vista de balanza comercial, pues lo que nos gastamos en ello pues es bastante, ¿no? Estamos hablando de 63.000 millones en productos energéticos, que suponen 8 de cada 10 euros de déficit que tenemos es debido a los combustibles fósiles. Bueno, son esos datos, no quiero tampoco valorar muchos, pero bueno, yo creo que incluso ha habido momentos, también es interesante el dato del 2022, que nos fuimos a 53.000 millones, ¿no?, de euros de déficit por la importación de combustibles fósiles, porque no tenemos. Y también quiero remarcar, bueno, pues justamente este sector, que es lo que decimos, es uno de los interesantes para poder electrificar, ¿no?, para poder cambiar ese uso de combustibles fósiles a otro tipo de consumo. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí tenéis unas estadísticas, estimaciones siempre son también, de 2023, fijaos en esta transparencia aquí, esto sería para vehículos por carretera y transporte por mercancías, son un poquito lo que son transporte por carretera. La evolución del consumo de energía primaria en petajulios a lo que podrían ser si electrificábamos, no todo, pero una parte considerable. Se reduce notablemente. Lo mismo pasaría con el transporte de mercancías por carretera. Pasar de esta posición a esta o una zona intermedia, pues bueno, parece bastante interesante. Es pasar de 1.200 a 500, menos de la mitad. Eso es interesante. Y esa reducción es debida a la reducción de consumo de combustibles fósiles que dejamos de importar. Bueno, ¿y por qué es esto? ¿Por qué esa reducción tan drástica esa? Bueno, pues porque la eficiencia de un sistema, si estaría electrificado, es notablemente mayor que el que tenemos ahora. Ahora utilizamos en general el 80% de energía fósil, podemos decir, el 67% se pierde en forma de calor. Entonces, bueno, necesitamos reemplazar esa energía primaria y sobre todo también el consumo final, también que ahí también los rendimientos en los consumos finales, pues también es un aspecto importante. Es importante desprendernos de la energía primaria fósil y también los usos que hacemos fósiles en el consumo final también es interesante. Con todo ello, pasaríamos de un sistema como el que tenemos ahora, donde la energía primaria básicamente es combustibles fósiles, a otra energía primaria inicial que no tiene nada que ver con la anterior. Puede ser mayoritariamente energía renovable. Y las pérdidas son menores, con lo cual la energía útil prácticamente podemos hacer frente a lo que tenemos ahora con esta diferencia. Pero yo creo que merece la pena, ¿no? Imagino que esto tiene problemas, que hay que mejorar muchas cosas, pero el objetivo parece un aliciente importante para hacerlo, ¿no? Por lo menos para mí me parece. Bueno, porque una de las dos razones yo creo que están en la parte de la izquierda, la eficiencia que tenemos que conseguir con la electrificación de los dispositivos que consumen energía y con la generación de energía, posiblemente, si fuera renovable lo más posible, conseguiríamos estos objetivos. Y bueno, os pongo el ejemplo de un consumo final que sería pues, lo que nos corresponde a nosotros, un vehículo, uno de combustión frente a uno eléctrico. Está obtenido el rendimiento del tanque a la rueda. En general, muchas veces, pero ¿por qué no pones el rendimiento desde el pozo hasta la rueda? Pues variaría muy poco. El rendimiento de los coches de combustión bajaría, porque tenemos que considerar todas las pérdidas que tiene el proceso de la electricidad, y también el vehículo eléctrico también bajaría, porque lógicamente tiene unas pérdidas la generación de energía eléctrica, ¿no? A medida que esa energía eléctrica fuera más renovable, pues el rendimiento es un poco relativo, porque estamos consumiendo energía del aire, del sol, del agua. Pues eso no utiliza energía primaria. Es energía primaria, pero no se utiliza, no se consume, ¿no? Es la diferencia fundamental. Yo creo que con estos rendimientos pues también merece la pena apostar por ello, ¿no? Ya veremos los problemas. Bueno, os he sacado esta gráfica también, que me parece interesante también la comparación, partiendo de la misma energía,
ya partimos de una energía limpia, renovable al 100%, ¿no? Si fuera eso, partiendo de 100 kilovatios iniciales obtenidos de forma renovable, ¿qué pasaría? ¿Cuántos kilómetros podríamos realizar con un coche eléctrico 100%, un Tesla Model 3, tiene un rendimiento, ahí tenéis, de 18,5, o sea, un consumo. Otro consumo de otro vehículo, no sé, a este autor le gustan mucho los Teslas, bueno, pues en fin, todo no puede ser perfecto. Pero bueno, este otro tiene un rendimiento peor y bueno, pues el índice de kilómetros son 400 kilómetros. Si utilizamos un coche de hidrógeno con pila de combustible, aparte de toda la necesaria infraestructura que necesitamos, toda esta infraestructura que necesitamos de electrolizadores, compresores, transporte, entra el vehículo y en ese vehículo tenemos que tener una pila de combustible para convertirlo en electricidad, tenemos que tener unas baterías para homogeneizar el consumo, el flujo de energía para atacar un vehículo eléctrico. Entonces este proceso hace que los kilómetros que pueda recorrer son 173. Y ya el caso ya que, bueno, está muy descartado, sería que, bueno, ¿y por qué no tenemos un coche de combustión con hidrógeno? ¿No? En vez de gasolina quemamos hidrógeno. Pues el desajuste es todavía mayor porque el rendimiento nos vamos a 45 kilómetros, podríamos obtener con la misma energía. Entonces, también es otro ejemplo claro de una comparativa. No se pueden hacer otras comparativas, pero bueno, creo que esta es interesante. Otro aspecto también que puede ser interesante es el coste, que a todos nos parece interesante. ¿Cuánto cuesta? Obviamente, si consume menos energía, el precio también va a ser menor. La Asociación de Productores de Energía Renovable ha hecho este cálculo, más o menos los rendimientos coinciden, ha comparado uno de combustión con un híbrido, con eléctrico y luego al final, como lo que pensamos, ¿no? El ahorro que se puede producir, aquí he puesto 25.000 kilómetros, y es el gasto de combustible, ¿no? El gasto de combustible que tenemos respecto a un eléctrico. Y hace una comparación si hacemos las recargas en casa o hacemos las recargas fuera de casa. Fuera de casa, lógicamente, es más caro, pero bueno, ahí tenéis el ahorro. También parece interesante de cara al bolsillo de las personas, ¿no? Que es un poco lo que siempre es una de las ventajas que dicen los vehículos eléctricos. Y la siguiente que te preguntan es, ¿pero cuánto cuesta el coste inicial del vehículo? Bueno, pues también han hecho ese ejercicio de calcular cuánto cuesta un vehículo en su vida total. La parte negra sería el consumo de la compra, el precio de adquisición y el precio de combustible, que fijaos que es el 42%. No lo calculamos, cuando compramos un vehículo no calculamos a largo plazo. Bueno, ¿cuánto voy a gastar en la vida útil del vehículo? Pues fíjate, es que el combustible te va a costar el 42% del total. Entonces, claro, si tienes en cuenta todo eso, entonces ya hablamos de forma diferente, ¿ya, no? Todo ese ahorro que hemos ahorrado en combustible, que se refleja aquí, pues vemos que podemos obtener en la vida útil hasta un 40% de reducción de precio respecto a uno de combustión. Claro, para ello, pues bueno, podemos obtener sin incentivos, ya tenemos un 10%, y sumando todos estos, podríamos obtener este 40%, utilizando pues esto, lo que se hace en algunas comunidades con reducciones de desgravación fiscal, el plan MOVES, achatarramiento y los certificados de ahorro energético, que también se puede aprovechar, que es una de las funciones que en el coche eléctrico entra de esta categoría, ¿no? Para obtener certificados de este ahorro energético y hacen entonces, bueno, pues ahí está la respuesta también. ¿Cuánto cuesta el precio? Bueno, y afortunadamente, a medida que el número de vehículos eléctricos se fabrica a modo escala, a gran escala, como ocurre en China, los precios iniciales también se reducen. Los de coches de combustión llevan mucho tiempo funcionando, lleva mucho tiempo en una industria que ha trabajado mucho el tema. La eléctrica llevamos comercialmente 15 años, o sea que la capacidad de reducir este precio de inicio es también muy alta. Bueno, esta filosofía se puede trasladar también a la vivienda, ¿no? La vivienda, si tenemos electrificada, ¿qué podemos electrificar? Pues bueno, la calefacción, la climatización, aire frío y caliente, y el transporte, ¿no? El vehículo eléctrico, pues tenemos la capacidad que otros no tienen de poder cargar el coche en casa. Y bueno, pues ahí tenéis los ahorros también. Lógicamente, todo dispositivo eléctrico consigue reducir costo y consigue reducir energía. Bueno, desde el punto de vista también de emisiones, ¿no? Pues también claramente el transporte pues es uno de los que más emisiones genera. ¿Por qué? Porque hay la cantidad de vehículos que hemos dicho rodando por las carreteras. Porque otra cosa es decir, no, pero es que los aviones y los barcos también contaminan mucho. Y es cierto, individualmente sí, pero en bruto los datos son estos. Más claramente, 3/4 partes
son debidos al transporte por carretera, de los gases de emisiones del transporte, ¿no? Tenemos coches, autobuses, camiones y furgonetas, ¿no? O sea, podemos decir lo que queramos, pero las 3/4 partes del transporte son los vehículos. Bueno, esta gráfica me parece muy interesante porque se ve un poco a las claras por qué es esa diferencia, cómo podemos conseguir reducir las emisiones de efecto invernadero con un coche eléctrico. El cálculo está hecho para un coche producido en Europa y funcionando en España. Pues esta es un poco la clave del éxito, ¿no? Aquí también la siguiente pregunta te dice, no, pero si las baterías también tienen emisiones al fabricarlas. Sí. ¿El coche eléctrico tiene más emisiones que el coche de combustión? Sí, cierto. ¿Miramos solo esta foto o seguimos mirando la foto? Porque a medida que aumentamos el número de kilómetros que tenemos en funcionamiento del coche eléctrico, las emisiones prácticamente son planas y las del coche de combustión se disparan. Al final, después de contando el reciclado de la batería, toda la producción del coche, todo el ciclo de vida, la evidencia es clarísima. La siguiente dice, claro, te has puesto en España porque tenemos un mix energético, el 56% son renovables o el 75% es de bajas emisiones porque tenemos la nuclear. ¿Y por qué no pones en Polonia? Sí, en Polonia es seguro que estas emisiones seguro que suben un poco más, pero no mucho más. Al final, el caso más desfavorable en coche producido en China, conducido en Polonia, al final también tiene reducción de un 38%, la hemos calculado. ¿Cuál ponemos? Obviamente yo voy a poner la más favorable. No es la más favorable, podríamos haber puesto Francia, otras más, o Suecia, que decir son mejores, pero tampoco cambian más. Yo me quedo con el dato del 75% de reducción de emisiones en todo el ciclo de vida. Bueno, aquí también he puesto otra transparencia donde se pueden ver un poco las distintas emisiones en distintos países que tienen un coche de combustión, y si estamos en Europa, la media en Francia, en Alemania, no ha puesto o Polonia, ¿no? Vale, tampoco ha puesto Suecia. Bueno, pero ahí están los datos. Y sí que tenemos fresco de los datos que son empíricos, calculados, no hay problemas de si los datos de emisiones están homologados o no, de que un coche de combustión tenemos los datos con datos homologados. Luego en la práctica pues, se comprueba que son mayores. Pero bueno, vamos a suponer eso. Los datos que hemos hecho con el rally el co-rally que hicimos el sábado, estuvieron 19 vehículos de todo pelaje. Grandes, pequeños, de todo. Al final hicimos unos 56 kilómetros, el consumo medio fue 12,62 kilovatios hora. Un vehículo eléctrico, uno de gasolina un 308, en cosa de medio, 6,5 eléctrico tirando por bajo. Bueno, 6,5 eléctricos. Pues al final los resultados, comparándolo, decimos, bueno, el vehículo eléctrico consumió 5 veces menos energía en kilovatios hora. Emitió 16 veces menos emisiones, CO2. Y el coste de esos 100 kilómetros son 9,6 veces menos que el coste que tiene un coche de combustión. Bueno, yo ante estos datos podemos tener otras complicaciones, otros problemas, podemos ver, y los veremos también, ¿no? Pero, bueno, hay bastantes evidencias de que la cosa no pinta mal. Bueno, os he puesto esta transparencia, yo creo que igual podríamos terminar aquí, pero bueno, con esta transparencia lo que quería hacer, remarcar un poco el concepto, tenemos que cambiar en esto de la transformación de un nuevo modelo energético, pasar un poco del sistema de consumir esos 12.400 litros que ya no estarán nunca más y dejan huella, todos lo sabemos, ¿no?, a través del medio ambiente y de la salud de las personas y de la economía y de otros factores, ¿no? Sin embargo, el coche eléctrico, si utiliza energía renovable, preferentemente, que es un poco la tendencia, ¿no?, el modelo, pues al final sí que realmente consumiríamos 20 litros de material después del reciclaje. Pero la mayoría ha utilizado el resto de energías, ha sido una que ha sido utilizada y que es renovable y que la podemos disponer en cualquier lugar, teóricamente. Bueno, yo creo que no os voy a leer todo esto, pero bueno, yo creo que las ventajas, tal como os he comentado, pues sería la alta eficiencia, reducir el consumo de energía, la dependencia energética, que no es poco, es un matiz importante, la factura energética, las emisiones, la contaminación a la salud de las personas. Entonces, por todo ello, creo que el transporte por carretera debería ser uno de los sectores donde es factible su electrificación y donde podemos hacer más de lo que estamos haciendo. Podemos hacer en otros sectores también, en la industria también, en las viviendas, en el sector residencial, pero el sector del transporte yo creo que es uno de los que es factible, así como otros con la aviación, barcos a grandes distancias,
Igual es más complicado, tenemos que trabajar igual utilizando hidrógeno verde, otros derivados como el amoníaco, no lo sé, está por ver, o combustibles sintéticos, no sé, con hidrógeno y captura de CO2. Hoy en día no suena muy lejos, pero bueno, habrá que trabajar en ellos. Pero lo que sí tenemos ahora, y hay coches que lo demuestran, y llevamos 15 años en el mercado, y hay una apuesta por parte de muchos organismos, tanto de Europa como de la ONU, muchos organismos que apuestan por esta electrificación, que tiene problemas, que hay que solucionar bastantes problemas, de acuerdo. Tendrán muchos problemas, pero entre otras cosas estamos aquí también los ingenieros para buscar soluciones a ellas, ¿no? Eso es un poco a lo que nos dedicamos, a buscar soluciones a los problemas de algo que sí que merece la pena trabajar. Bueno, pues esto es todo. Muchas gracias.